Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 31 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Comienza diciendo que un escriba se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Jesús, que es abordado en la calle para hacerle una pregunta. Esto me hace pensar, ¿será que nosotros estamos acostumbrados a preguntarle al Señor? Preguntarle lo que piensa sobre las cosas importantes de mi vida. Estamos ya en la parte final del Evangelio de Marcos, en los últimos días de Jesús. Y el choque con las autoridades es cada vez más fuerte. Hay controversias violentas y el tono va subiendo. Y le preguntan con qué autoridad haces tú lo que estás haciendo. Y él habla de la parábola de los viñadores que son indignos y que matan al hijo del dueño de la viña. En este contexto, que un escriba fariseo, que probablemente había apreciado la respuesta que Jesús dio sobre la resurrección de los muertos a los saduceos, que eran sus adversarios, se acerca a Jesús y le plantea una pregunta. Es interesante porque nosotros tenemos la tendencia a encerrar nuestra vida cristiana en la iglesia, en lo privado, en el culto. Pero tenemos que aprender que, como Jesús, aceptar, esclarecer también los problemas de la vida, de la calle, de la profesión, de la política, delante de Dios. Pues bien, este escriba le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Miren, la pasión de Israel es la ley, la Torá. Y en las escuelas de la fe, en las yeshivot, se veía a los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos que pasaban horas estudiándolo. También hoy, estudiando la Biblia y los comentarios del Talmud. Los escribas del tiempo de Jesús, como los rabinos hoy, son esos especialistas a quienes uno va a preguntarle una interpretación, un consejo espiritual, una regla de vida sacada de la palabra de Dios, de la Torá. Y también en estas escuelas, en estas yeshivot, se discutía, se compartía, como se dice hoy. Y cada sábado era un día largo de oración, pero también de estos círculos de estudio en las sinagogas, donde juntos se trataba de encontrar apasionadamente una comprensión más profunda de los mandamientos de Dios, para tratar de ser lo más fieles, meticulosamente fieles. Jesús vivió en este contexto cultural de su pueblo esta pasión por la ley. Él la conocía de memoria, la había leído y releído con los demás desde su adolescencia, había discutido y rediscutido. ¿Tenemos nosotros los cristianos esta misma pasión por la palabra de Dios, por el libro, por las escrituras? ¿Cuánto tiempo pasas tú en una semana a estudiar seriamente la Biblia, a orar sobre la palabra de Dios? ¿Y hablas con los demás? ¿Compartes para esclarecer, para ayudarnos unos a otros? La pregunta que plantea este escriba era una cuestión clásica en estas escuelas, en estas yeshivot, porque habían hecho la cuenta y en la Biblia habían encontrado que hay 613 mandamientos de Dios, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. A uno le dan ganas de reír, pero no, la fidelidad hasta en los pequeños detalles es una prueba de amor, porque quien ama comprende. Pero los judíos también habían entendido, eran inteligentes, que no tenían la misma importancia unos mandamientos que otros. Y habían encontrado en su Biblia algunos elementos de respuesta. Para David, la Torá se resumía en 11 prescripciones mayores, para Miqueas 3, para Amós 2, para Habacuc un solo mandamiento. El rabino Hillel, muy famoso entonces, resumía toda la ley en este único aforismo: lo que tú no quieres para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Y el rabí Akiva, casi en la época de Jesús, concentraba él también lo esencial de la ley en el amor al prójimo. Entonces se le acercan: ¿y tú, rabí Jesús, tú qué piensas? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios es el primer servido. La prioridad para Jesús es Dios. ¿Y para mí? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Pongo a Dios en primer lugar en mi vida? Bienaventurados los que escuchan esta palabra eterna. Pero escucha Israel
es una fuente de espiritualidad para Jesús, pero es para todo el pueblo de Israel que está ávido de esta palabra, este pueblo que primero escucha, que se deja instruir por Dios. Y lo que Jesús cita es el Shema Israel, que está en el Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que es la oración cotidiana de todo judío fiel, también hoy. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. El monoteísmo, después es la heredad común de Israel, de los cristianos y de los musulmanes, nace aquí. Y es una pena que la traducción dice es el único Señor. Pero en realidad, en el texto griego de Marcos, como el texto hebreo, dice Dios es uno. Esto tiene una fuerza enorme. El Eterno es uno. Para decir todo lo demás, tiene una importancia secundaria. Es otra cosa que Él. Dios es uno. Él posee su propio ser. A nosotros se nos escapa todo entre las manos, pero el Eterno es uno. Esta es la respuesta de Jesús cuando se le pregunta lo que es importante para Él. En su boca, esta antigua ley como que toma una vida nueva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este Dios grande, a veces no pensamos tanto en el que tenemos que amar a Dios, el Dios de la filosofía, de las otras religiones, como que nos invitaría más a la adoración, a tenerle miedo, a obedecerle. Para Israel, como para Jesús, lo que Dios espera es el amor. Amarás al Señor. La originalidad de la Biblia es hacer del ser humano este partner de amor, de una alianza de amor con Dios. Es Dios que da al ser humano la capacidad de hacerlo semejante a Él, que es amor, la capacidad de amarle. Y tenemos que preguntarnos, ¿yo amo a Dios? Y antes de responder sí, seamos modestos. Cuando juzgamos a los demás, por ejemplo, ¿qué haces tú por aquella persona a quien amas? Si es verdad que la amas. Y si dices que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿qué haces? Porque esta acumulación de repeticiones, con todo, quiere evidentemente expresar la intensidad y la totalidad de este amor que debe movilizar, debe sacar a la luz todas nuestras facultades, todas nuestras energías vitales. Por eso, Señor, haz que tu amor me queme de la cabeza a los pies, del espíritu al cuerpo, de la mañana a la tarde, desde mi infancia hasta mi vejez, desde mi vida más íntima hasta mis responsabilidades más públicas y colectivas. Pero Jesús continúa diciendo, y el segundo es este. El escriba había preguntado por un mandamiento. Pero sin que él se lo haya preguntado, Jesús va más lejos. No olvidemos lo que acabamos de escuchar de Jesús. Lo que va a decir ahora es importante, pero viene en segunda posición. Dios es lo primero. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos que comprender que estos dos mandamientos son uno solo. El amar a Dios solo lo demostramos si amamos al prójimo. Este segundo mandamiento no reemplaza el primero, pero lo hace presente, lo explica. Y dice Jesús, no hay ningún mandamiento mayor que estos. Mandamiento en singular, como si fuera uno solo en dos expresiones, el amar a Dios y el amar al prójimo, que manifiesta si nuestro amor a Dios es verdadero. El Evangelio prosigue diciendo que el escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, es uno, y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios que había sido preparado durante siglos de historia, por la cultura y la piedad de Israel, ha llegado. El reino de Dios es Jesús en persona. Pero este escriba de Israel va a dar este último paso. Unos días más tarde llegará la última cena, donde Jesús añadirá dos palabras, hablará del amor, ámense unos a otros como yo les he amado, para dar a este mandamiento del amor toda su dimensión del reino antiguo y nuevo. Amar como yo les he amado.
En el corazón de Jesús no hay más que estos dos amores, el amor a Dios y el amor al hermano. Y este segundo, el amor al prójimo, nace del primero y demuestra si el amor a Dios es verdadero. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga.